Después del anuncio del presidente López Obrador de que tiene COVID, que lo sigue teniendo, se generó en redes sociales un poco lo que veníamos esperando, ¿no? Reacciones mezquinas, reacciones incluso, de personajes que a mí me hubiera parecido que tenían un poquito más de decoro, especulando, ¿no? No, pues quién sabe, no sabemos cómo lo tiene, ya es un señor grande, pues hasta derrame cerebral puede tener, ¿no? Y lo metieron al hospital no sé quién, y sin evidencia, ¿no? O sea, todo este tipo de especulaciones, de mezquindades, se dieron en redes sociales en los últimos días posteriores al anuncio de esta cuestión. Bueno, el presidente López Obrador reaparece un poco, con el propósito político y mediático de callar estos rumores y de dar un mensaje a la nación. Vamos a ver un fragmento de lo que el propio presidente López Obrador comparte. Ah, caray. ¿Qué creen que no lo encuentro? Ahora acá está. Ah, pero aquí no les voy a poder pasar el audio. Tengo que pasárselos. Acá está. Disculpen, un momento. Esta es la producción con lo que tenemos, ¿no? A la mano. Bueno, esto es lo que dice el presidente López Obrador. Vamos a leer solamente un fragmento, vamos a verlo y lo comentamos, ¿vale? La implicación de todo esto. Bien, vamos avanzando. Desde luego, es una terrible pandemia que nos ha afectado también en la economía, pero nos vamos a recuperar en lo económico. Estoy optimista. Ya en el mes de enero, en este mes, ya recuperamos 75,000 empleos. Yo nada más quiero recordar que el año pasado, con la pandemia, se perdieron cerca de 1.400.000 empleos formales. 1.400.000 empleos formales. Y ya llevamos recuperados más de 600,000 empleos formales. O sea que nos faltan como 800,000 empleos para tener los 20.550.000 empleos que se tenían antes de la pandemia. Eran los trabajadores inscritos al Seguro Social. Pero hay signos alentadores en la economía. Va creciendo, se va recuperando nuestra economía y tengo yo mucha confianza de que vamos a salir adelante. Habló de esta cuestión, de la economía, abre agradeciendo a las personas que se han preocupado por su salud, tanto a opositores como gente que lo apoya. Y hay que poner la cuestión en contexto, ¿no? La ausencia del presidente de la nación, la ausencia en el fondo del poder ejecutivo de la nación es preocupante. Es una crisis como tal. O sea, en sí misma sería, cualquier presidente de la ausencia sería una crisis política grande. La ausencia de este presidente, particularmente, sería devastadora como tal. En este espacio, evidentemente no se le desea el mal a nadie, el mal físico, ¿no? Como tal, nos da gusto que el presidente se vea fuerte, se vea elocuente, se vea entero. Evidentemente no se le ve todavía en el 100% de sus capacidades, se le ve un poquito, ¿no? Con la voz un poquito más baja, ¿no? Caminando más tranquilo, tal, pero bastante más fuerte, ¿no? Bastante más sólido, incluso más fuerte y sólido que, ahorita me vino a la cabeza el presidente Donald Trump, ¿no? Cuando se enfermó también de COVID, y a él sí lo intervinieron, o sea, no gravemente, estuvo en el hospital y tal. Cuando salió a hablar, o sea, se veía muy, muy disminuido. No es el caso del presidente López Obrador, y creo que es bueno para el país en muchos sentidos. Para empezar, en el terreno político. O sea, yo creo que, o sea, desde Luis Echeverría, o sea, no teníamos un presidente que concentrara tanto poder en sí mismo. Esto tiene ventajas y desventajas.
¿no? Digo, como ventaja política o ventaja operativa, administrativa, programática, es mucho más fácil tomar las decisiones e implementar cuestiones, ¿no? Porque es una cuestión, es una cosa vertical. En tiempos de crisis, sobre todo en tiempos de pandemia, en tiempos de combate al huachicol y en otras crisis que han salido en estos 2 años, pues la acción ejecutiva es mucho más rápida, ¿no? Porque o sea, el presidente dijo, y se hace, ¿no? De ahí baja la orden y se ejecuta. En ese terreno es positivo. Digo, en lo negativo, no nos podemos ir largamente. O sea, yo creo que la concentración de poder no es benéfica en general, no en términos generales en ningún sentido, porque ¿qué pasa? ¿No? Y lo estamos viendo ahora, la ausencia de este personaje. Pues el movimiento queda completamente acéfalo, ¿no? ¿Quiénes se quedan a cargo? Digo, Marcelo Ebrard, ¿no? Un operador político, programático, neoliberal, que digo, viene desde Carlos Añaz de Gortari, ¿no? Olga Sánchez Cordero, que es una mujer extremadamente destacada en su conocimiento, en su ¿no? teoría del derecho, teoría política, pero que digo, no tiene ni el carisma, ni el arrastre, ni la fuerza como tal. Digo, y fuerza me estoy refiriendo a las facultades de la Secretaría de Gobernación. O sea que en tiempos anteriores, en otros presidentes, incluso o sea, no tenemos que irnos muy para atrás en la historia. O sea, Osorio Chong, por ejemplo, el anterior secretario de Gobernación, o sea, tenía una potencia fortísima, ¿no? Y mandaba a los estados y traía las riendas del país. O sea, es muy distinto el perfil de Sánchez Cordero que de otros secretarios de Gobernación. Digo, en este sentido, al concentrar tanto el poder de López Obrador, pues sí, digo, es mucho más fácil para él no tomar decisiones ejecutivas y que se hagan, ¿no? O sea, lo que digo yo se hace y se acabó. Pero en otros sentidos, pues dejas acéfalo, ¿no? Completamente al país. Y bueno, digo, esto no es cuantificable, no es lo último que voy a decir, ya es francamente mi opinión, pero el tipo es, digo, puedes decir lo que sea del presidente López Obrador, pero el tipo es carismático y el tipo conoce el país y el tipo es cercano a la gente, o sea, sabe hablar el lenguaje de la gente, no es un lenguaje, digamos, tecnocrático, ¿no? Extremadamente complicado, es un lenguaje ciudadano, es como habla el mexicano, pues es como habla la gente. Entonces mucha gente se siente identificado con esta persona y además porque lo ha visto en su barrio. O sea, nadie ha recorrido el país, ningún político de que yo tenga memoria, ha recorrido el país tanto como el hoy presidente López Obrador. Entonces, digo, la pérdida de este personaje que es la punta de lanza, digo, no quiero decir, no quiero usar el nombre, no de la Cuarta Transformación, porque a mí me parece completamente antihistórico que el mismo movimiento se autoproclame ser la Cuarta Transformación del país cuando todavía, o sea, llevamos un tercio de su mandato, pues, ¿no? O sea, eso es algo que solamente la historia puede juzgar y, bueno, la sociedad en su conjunto, ¿no? Calificarla o no de una transformación verdadera o no, o un intento de tal, o un ¿no? Digamos, una punta de lanza que abrió la puerta a un verdadero cambio, pero que no necesariamente se dio en estos años, ¿no? Pero bueno, hasta ahí creo que vale la pena dejar el comentario. En general, buenas noticias para el movimiento, para el propio presidente López Obrador y creo que para la nación tener a un presidente sano, un presidente que puede ejecutar las políticas que quiere implementar, digo, sean buenas o malas, eso ya lo hemos discutido aquí en cada ocasión y seguiremos diciendo las cosas que benefician materialmente a las personas, se reconocen como tal, y las ausencias, no las faltas, los pasos a medias, digamos, la demagogia, eso también lo comentamos acá y seguiremos comentándolo del presidente López Obrador. Entonces aquí dejamos la información. Por cierto, como último detalle informativo, la propia secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo hoy que probablemente, yo todavía no seguro y depende de cómo avance y tal, pero muy probablemente la siguiente semana ya se reincorpore el presidente López Obrador a las actividades en físico, o sea, regresar a la mañanera y ¿no? Atender los asuntos completos de la vida política del país. Hasta aquí dejamos esta información. Muchas gracias por ver, por compartir, por suscribirse y nos vemos hasta la próxima.